Alfonso de Portago, el pionero español en la Fórmula 1. Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas, Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leyton, 11 Marqués de Portago, conocido simplemente como Alfonso de Portago o Fon entre sus allegados, es una figura legendaria en la historia del automovilismo español. Nacido el 11 de octubre de 1928 en Londres, este aristócrata de origen español no solo fue el primer piloto de su país en competir en la Fórmula 1, sino también el primero en subir al podio en esta categoría, dejando un legado imborrable que combina talento, audacia y tragedia. Su vida, marcada por una pasión desenfrenada por el riesgo y la velocidad, es un reflejo de una era en la que el automovilismo era tan emocionante como peligroso. Orígenes y una vida de privilegios. Alfonso de Portago nació en el seno de una familia noble con profundas raíces históricas. Su linaje se remontaba a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el célebre conquistador español que exploró Florida en el siglo XVI. Hijo de Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal, un deportista y aristócrata español, y de Olga Leyton, una rica heredera irlandesa estadounidense, Alfonso creció en un entorno de lujo y oportunidades. Su padrino fue nada menos que el rey Alfonso XIII, en cuyo honor recibió su nombre. Un detalle que subraya la prominencia de su familia. Aunque nació en Londres, pasó gran parte de su infancia y juventud entre España, Francia y otros países, gracias a las propiedades de su familia. Tras la muerte de su padre a los 12 años, víctima de un paro cardíaco después de un partido de polo, Alfonso heredó el título de Marqués de Portago y una fortuna considerable, lo que le permitió dedicarse plenamente a sus pasiones sin grandes limitaciones económicas. Desde joven, mostró un carácter inquieto y una inclinación por los deportes de riesgo. Practicó disciplinas tan diversas como la hípica, la natación, el polo, la esgrima e incluso la aviación, llegando a cruzar el río Támesis en avioneta por una apuesta. Sin embargo, fue en el automovilismo donde encontraría su verdadera vocación, una droga que, como él mismo diría, se convirtió en el eje de su existencia: el riesgo. El camino hacia el automovilismo. La entrada de Alfonso de Portago en el mundo de las carreras fue casi fortuita. En 1953, su amigo estadounidense Edmund Nelson lo convenció de participar en unas carreras de midgets en Francia. Aunque no tenía experiencia previa, Portago destacó de inmediato por su valentía y habilidad natural al volante. Ese mismo año conoció a Luigi Chinetti, un expiloto italiano y futuro importador de Ferrari en Estados Unidos, quien lo invitó a ser su copiloto en la carrera panamericana. Esta experiencia marcó un punto de inflexión. Alfonso quedó fascinado por la velocidad y decidió dedicarse al automovilismo profesionalmente. Con su propia fortuna, adquirió un Ferrari y comenzó a competir en diversas pruebas como Gentleman Driver, una categoría de pilotos aficionados adinerados que participaban por pura pasión. Su debut competitivo fue prometedor. En 1954 logró un segundo puesto en los 1000 kilómetros de Buenos Aires junto a Harry Schell, y poco después se impuso en el Gran Premio de Metz y en la Nassau Speed Week. Estos éxitos tempranos llamaron la atención de Enzo Ferrari, el legendario fundador de la escudería Ferrari, quien vio en Portago un talento innato y un carácter indomable que encajaba con el espíritu de su equipo. El debut en la Fórmula 1. Alfonso de Portago hizo su debut en la Fórmula 1 el 1 de julio de 1956 en el Gran Premio de Francia, al volante de un Ferrari D50. Aunque tuvo que abandonar la carrera por problemas mecánicos, su oportunidad de brillar llegó apenas 2 semanas después, el 14 de julio, en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. En una carrera dominada por el legendario Juan Manuel Fangio, Portago compartió coche con su compañero de equipo Peter Collins, una práctica habitual en la época. Tras completar 70 de las 100 vueltas, cedió el volante a Collins, quien cruzó la meta en segunda posición. Este resultado convirtió a Portago en el primer piloto español en subir al podio de la Fórmula 1, un hito que no sería igualado por otro compatriota hasta décadas después. A lo largo de su breve carrera en la Fórmula 1, Portago participó en 5 grandes premios, todos con Ferrari. Además del podio en Silverstone, logró un 5º puesto en el Gran Premio de Argentina de 1957, compartiendo coche con José Froilán González. Sin embargo, sus otras participaciones, en Alemania e Italia en 1956, terminaron en abandonos por accidentes o fallos mecánicos, reflejando tanto su estilo agresivo como las limitaciones técnicas de la época. Una vida más allá de la Fórmula 1. El talento de Portago no se limitó a la Fórmula 1.
Fue un deportista polifacético que dejó su huella en otras disciplinas. En 1956, representó a España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina d'Ampezzo en bobsleigh, un deporte poco común en España. A pesar de la falta de tradición y apoyo, logró un cuarto puesto en la prueba de 2 hombres y un noveno en la de 4 hombres, financiando él mismo la participación del equipo. Un año después, en 1957, conquistó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Bobsleigh en Saint Moritz junto a Luis Muñoz Cabrero, otro hito histórico para España. En el automovilismo, también destacó en carreras de resistencia y rallies. Participó en las 24 horas de Le Mans en 1954 y 1956 y obtuvo podios en los 1000 kilómetros de Buenos Aires, segundo en 1954 y tercero en 1956. Su versatilidad y valentía lo convirtieron en una figura admirada, pero también en un piloto que vivía al límite. La tragedia en la Mille Miglia. El 12 de mayo de 1957, la carrera de Alfonso de Portago llegó a un abrupto y trágico final durante la 24ª edición de la Mille Miglia, una de las pruebas más prestigiosas y peligrosas de la época. Esta carrera de resistencia, disputada en carreteras abiertas al público entre Brescia y Roma, era un desafío extremo incluso para los pilotos más experimentados. Enzo Ferrari, confiando en el talento de Portago, lo incluyó en su alineación estelar junto a pilotos como Peter Collins y Mike Hawthorne, asignándole un Ferrari 335S. Portago no estaba convencido de participar. En una carta a su pareja, la actriz mexicana Linda Christian expresó su inquietud. Como ya sabes, amor, no quería correr, pero Enzo Ferrari me ha obligado a hacerlo. Ojalá me equivoque, pero tal vez vaya a una muerte temprana. Sus temores resultaron proféticos. A unos 50 kilómetros de la meta, mientras circulaba a más de 240 kilómetros por hora cerca de Guidizzolo, un neumático de su Ferrari reventó tras chocar con una piedra. El coche perdió el control, se salió de la carretera y se estrelló contra el público, matando instantáneamente a Portago, a su copiloto Edmund Nelson y a 9 espectadores, incluidos 5 niños. El accidente conmocionó al mundo del automovilismo y marcó el fin de la Mille Miglia como competencia. Enzo Ferrari y los responsables de los neumáticos Englebert fueron acusados de homicidio involuntario, aunque fueron absueltos años después. Portago fue enterrado en Madrid el 15 de mayo de 1957, con Juan Manuel Fangio entre los que cargaron su féretro, un testimonio de la admiración que despertaba entre sus pares. Legado y personalidad. Alfonso de Portago fue mucho más que un piloto. Con su barba de 3 días, chaqueta de cuero y cigarro en la boca, encarnaba la imagen del rebelde romántico, un James Dean español, cuya vida parecía sacada de una novela. Su relación con Linda Christian, con quien compartió un célebre beso de la muerte durante la Mille Miglia, y sus romances con figuras como la modelo Dorian Leigh, alimentaron su fama de playboy. Casado con la modelo Carol McDaniel, dejó 2 hijos. Su filosofía de vida resumida en frases como: llega un momento en que el dinero te aburre y ni siquiera las mujeres te sacian ya. En ese momento descubres una droga que se convierte en todo para ti: el riesgo. Revela a un hombre que vivía intensamente, consciente de que su tiempo podía ser breve. A pesar de su corta carrera, su impacto en el automovilismo español fue profundo. Fue el primer español en correr para Ferrari y en lograr un podio en la Fórmula 1, abriendo el camino para futuras generaciones como Fernando Alonso, Pedro de la Rosa y Carlos Sainz Jr. En España, su memoria perdura en la curva Portago del circuito del Jarama, un homenaje a un pionero cuyo nombre sigue resonando en la historia del deporte. Alfonso de Portago no solo conquistó circuitos, sino que encarnó una era de audacia y pasión que, aunque terminó en tragedia, dejó una huella imborrable en el automovilismo mundial. Alfonso de Portago, uno de los últimos gentleman del automovilismo.